¿Qué tal, Warriors? Mi nombre es Roberto Aguilar y sean bienvenidos al cuarto episodio de School of Fitness, donde tratamos de hacer una serie de videos con conceptos fundamentales acerca del fitness, el entrenamiento, la nutrición en general, para aquellos que quieren internarse poco a poco en este mundo del entrenamiento, del bienestar, de la salud, y para quienes están comenzando ya su labor como coaches, como preparadores físicos, como entrenadores profesionalmente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema que es muy básico, muy necesario y que más que nada es el centro de atención entre las personas que les encanta discutir en las redes sociales, en los gimnasios, por quienes están con un sistema y quienes están con otro sistema, y muchas veces lo que queda perdido y queda fuera es el contexto. Vamos a hablar de un tema muy importante, muy sencillo, muy claro, muy práctico, que son las repeticiones, los sets y los tiempos de descanso óptimos en el entrenamiento. Acuérdense, lo más importante es el contexto, así que siéntense por ahí, prepárense su café y chéquense este cuarto episodio de School of Fitness. Para poder entender de mejor forma cuáles son los rangos de repetición, los sets, las repeticiones, los tiempos de descanso, etcétera, etcétera, óptimos para determinado entrenamiento, debemos primero sentar las bases de cuál es la finalidad de lo que estamos haciendo durante nuestro entrenamiento, durante nuestra semana, durante nuestro mes, durante nuestro año. No todo es del mismo color, no todo es enfocado con el mismo fin, sino que cada entrenamiento, cada fase dentro de una periodización tiene un contexto distinto. Pero bueno, vámonos con lo más básico. Yo considero que las tres cosas que fundamentalmente las personas buscan en el gimnasio son hipertrofia, es decir, mayor aumento de masa muscular, aumento de fuerza, obviamente, cargar cada vez más peso y ser cada vez más fuerte, mejorar nuestra potencia, es decir, nuestra tasa del desarrollo de la fuerza, qué tan potentes somos, qué tan somos capaces de mover cargas submáximas a velocidad muy rápida, muy veloz. Por ejemplo, un salto, por ejemplo, un power clean, por ejemplo, una tacleada, etcétera, etcétera. Vamos con el primer factor, que sea la hipertrofia. ¿Cuáles son los sets, repeticiones y tiempos de descanso para la hipertrofia? La hipertrofia, acuérdense, es lo que se practica en el gimnasio convencional por excelencia y es la capacidad del músculo para sintetizar proteína y mejorar ahí la masa muscular, aumentarla y que nos veamos más fuertes, más musculados. En este caso, como lo ha determinado Brad Schoenfeld y todo su grupo, no hay un rango de repeticiones específico que sea mejor para la hipertrofia. Es decir, podemos lograr hipertrofia con rangos de repeticiones bajos y altas cargas, altas intensidades, así como en el otro lado del espectro y todo lo que hay intermedio, donde usamos cargas relativamente bajas y intensidades muy bajas y repeticiones muy altas. En ese contexto, las sets y repeticiones dependerán de la cantidad de volumen que estemos trabajando. Usualmente, si estamos en un set realizando repeticiones muy altas, por ejemplo arriba de 20, pues estaremos necesitando pocos sets para lograr un estímulo suficiente sin que caigamos en un sobreentrenamiento o una fatiga excesiva durante ese set. Si por el contrario estamos realizando repeticiones con una intensidad más alta, con mayores cargas, usaremos desde luego más sets y menos repeticiones. Por ejemplo, si estamos usando mucho peso y queremos mejorar, hay rangos de fuerza y hipertrofia y estamos haciendo, por ejemplo, sets de 5 repeticiones, podemos llegar a hacer 5, 6 sets, 7 sets inclusive, y estaremos todavía dentro del rango de sets y repeticiones que manifiesta un volumen necesario para lo que queremos lograr. Todos los puntos intermedios, por ejemplo, las clásicas 4 sets de 12, 3 sets de 15, etcétera, etcétera, serán útiles para la hipertrofia, puesto que la hipertrofia puede encontrarse en cualquier rango de repetición y básicamente dependerá de la cantidad de intensidad que estemos usando, la cantidad de sets que necesitemos y la cantidad de repeticiones que usemos. En cuanto al tiempo de descanso, acuérdense que todas esas variables, mientras sube una, las demás descienden y van afectándose una a otra. Si estamos en el rango de hipertrofia más pegado a fuerza, los descansos deberán ser algo más prolongados, por ejemplo en sets de
8 repeticiones. Entre un set y otro los descansos podrán ser de a 2 hasta 5 minutos, mientras que si estamos realizando sets con muchas más repeticiones, nos favorecerá descansos cortos, puesto que estaremos trabajando una cualidad de la hipertrofia muy distinta, en este caso la ya reconocida científicamente en la actualidad como la acumulación de metabolitos o la inflamación celular. Estos señalizan mecanismos dentro de la célula muscular para la hipertrofia muy distintos, pero que van compaginados con, por ejemplo, la tensión mecánica, que es la que estamos nosotros estimulando con sets algo más pesados y de menor repetición. Recapitulando, si usamos cargas e intensidades altas, los rangos de descanso deberán ser mayores. Si nosotros ocupamos rangos de repetición más altos y cargas mucho menores, podemos ocupar rangos de descanso muchísimo más cortos. Es por eso que muchas veces en el gimnasio vemos posturas encontradas a este respecto. Entrenadores te dirán que mientras menos descansemos, veremos mejores resultados, y entrenadores que veamos decir que debemos de prolongar un poco más nuestros descansos para poder incrementar nuestras cargas o mantener las cargas que ocupamos en el primer working set de nuestro entrenamiento. ¿Quedó claro por ahí? Si no, acuérdense, pongan en los comentarios. La siguiente cualidad que debemos analizar en este continuum de intensidades es la capacidad para desarrollar la fuerza. En cuanto a la fuerza, casi siempre lo que debemos de buscar son rangos de repetición bajos y sets, digamos, un poquito mayor cantidad de sets. Los descansos, desde luego, serán muchísimo más largos, ya sea que hagamos, por ejemplo, singles pesados de peso muerto, que son muy útiles. Hacemos un solo peso muerto y descansamos bastante, o podemos hacer triples de press de banco, triples de sentadilla, y el descanso deberá ser más amplio. Recuerden que cuando estamos manejando intensidades altas, no sentimos la fatiga tanto en el músculo, sino es una fatiga central, una fatiga del sistema nervioso y de la capacidad para reclutar mayor cantidad de fibras musculares. Esto quizá no lo sintamos del mismo modo que no estemos acostumbrados a usar intensidades altas, pero debemos de tomar un buen tiempo para que todos los diferentes sistemas que están involucrados en esta clase de digamos, contracción muchísimo más fuerte se recuperen y estemos de nuevo listos para el siguiente set. Normalmente no hay pierde, uno siente cansado y tiene que esperar un poquito más. En general, si uno está comenzando a tener fuerza nueva vez, debe forzarse a descansar un poco más y poder ver mejorada esta cualidad. La última cualidad que vamos a ver hoy en este video muy sencillo y muy corto es la potencia. La potencia, acuérdense que es la capacidad de expresar la fuerza que tenemos en determinado grupo muscular de la forma más rápida posible. ¿Okay? Por ejemplo, si saltamos un brinco en caja muy alto, por ejemplo, quienes conocen los box jumps, si hacemos un salto de distancia, si tiramos un golpe contra nuestro rival, estaremos expresando la capacidad de potencia. Si nosotros queremos mejorarla, esto no lo podemos lograr con pocos descansos. Es muy importante hacer énfasis en el descanso y en la calidad de la repetición. Muy parecido a como ocurre con el desarrollo de la fuerza, se requieren descansos prolongados para lograr volver a restituir todos estos sistemas, los neurotransmisores, diferentes procesos bioquímicos dentro de la célula muscular y podamos expresar la fuerza de la misma forma en que lo hicimos en el set anterior. Debemos también de realizar relativamente bajas repeticiones parecido a los rangos que usamos en fuerza. Mayormente recomiendo de 1 hasta 8 repeticiones máximo para que veamos la mayor calidad. Y acuérdense que el desarrollo de la potencia, lo más importante es que tengamos esa capacidad de expresar la mayor parte de nuestra fuerza en un instante. Los descansos deberán ser prolongados, a pesar de que nuestros atletas o nosotros mismos no sintamos una fatiga en demasía, debemos de descansar lo suficiente antes del siguiente set. Ya sea que tenemos la potencia por medio de levantamiento olímpicos, pliometría con carga, usando bandas, usando cadenas, etcétera, etcétera. Siempre debemos de ir por descansos cada vez mayores. Y bueno, muchachos, espero les hayan servido estos
pequeño video para poner en claro cómo se van programando los estímulos en cuanto a repeticiones, sets y tiempos de descanso. Desde luego, como advertencia, un gran paréntesis, hay muchísimas variaciones en que se pueden combinar estos diferentes cualidades musculares y habrá que aplicar contexto entre qué tanto se debe descansar. Un ejemplo de ello, entre muchos que seguramente hay, es por ejemplo entrenamiento de contraste para potencia. En entrenamiento de contraste para potencia usaremos un peso relativamente, una intensidad relativamente alta en un movimiento, por ejemplo, como una sentadilla o un peso muerto, y inmediatamente después o 30 segundos después haremos un movimiento que ocupa el mismo patrón de movimiento muy similar que la sentadilla, pero sin peso, en una forma ya más enfocada a la potencia. Por ejemplo, un salto de longitud, un salto de distancia, inmediatamente después de haber realizado un peso muerto. Este entrenamiento de contraste, digamos que entra en una categoría distinta, donde estaremos ocupando elementos de dos tipos diferentes y estaremos haciendo, rompiendo las reglas de las que hablamos anteriormente. Del mismo modo, hay entrenamientos de hipertrofia, de culturismo, donde haremos drop sets, por ejemplo, y estos entrarían ya en un entrenamiento distinto, en donde se consideraría más un entrenamiento de acumulación de metabolitos, de fatiga muscular, donde ocuparíamos una carga mayor, inmediatamente después una carga menor, y así sucesivamente hasta llegando al fallo muscular, donde habremos ocupado totalmente las fibras musculares dentro de determinado músculo. Así es de que estos dos son casos en los que, entre muchos otros, en los que los puntos que mencionamos al comienzo no aplican, pero hay que aplicar contexto y analizar las situaciones específicas para determinar qué tanto descanso se debe de ocupar entre un ejercicio, un set y otro. Bueno, espero les haya servido y nos vemos ahí. Échenos su suscripción por acá, échenos un like también y estaremos viendo más videos de estos videos